Bienvenidos a una entrevista más para stopfibromialgia.com. Esta entrevista la subiremos también a nuestro canal de YouTube y os adelanto que en unos días también vamos a crear un canal de podcasting. Hay que aprovechar el contenido para darle la mayor difusión posible. Un canal que seguramente se llamará Crónicas del Dolor Crónico. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Rubial. No os voy a decir nada. Prefiero que él se presente, nos diga un poco a qué se dedica y ya vamos entrando en la conversación. Pues nada, bienvenido, Rodrigo. Bien hallado, Rafa. Bueno, mi nombre es Rodrigo Rubial, soy fisioterapeuta, soy gerontólogo clínico, soy director de un centro de rehabilitación funcional de fisioterapia en A Coruña, director de fisioterapeuta del Mayor, y también soy profesor asociado en la Facultad de Fisioterapia dentro de la Universidad de Coruña, y todo mi compendio clínico de gestión y docente estoy enfocado en plenitud al mundo del envejecimiento y la cronicidad. Es mi ámbito del día a día. Bueno, pues mucha tela que cortar. O sea que podríamos hacer casi un podcast de distintas líneas a lo que te dedicas. Pero, ¿cuándo decidiste especializarte en esta rama, de personas más mayores y demás? Realmente la respuesta sencilla es, en una palabra, es vocación, es vocacional puro. Es decir, mi idea de estructurar un poco qué es lo que llegué a generar, gestionar como centro y a nivel profesional es, estando en el instituto, vocacionalmente sabía que me gustaría ser fisioterapeuta. Llegué a la universidad, estaba haciendo fisioterapia y allí lo que sí que más me gustaba y tenía una facilidad, digamos que innata o natural, en la relación sobre todo con el adulto mayor, el paciente crónico. Es decir, sinceramente a la pregunta sería por un aspecto puramente vocacional, es decir, desde el inicio. Yo estudié ya, me queda un poco atrás, hace casi un cuarto de siglo, ¿no? Estaba en la carrera y tenía muy claro que me quería dedicar justo a este campo por vocación y porque creía que se podría y se debería aportar un poco más a un espacio sociosanitario que estaba quizás antaño un poco olvidado, ¿no? Y era mi interés. Pues qué interesante. Bueno, pues entonces cada vez vas a tener más trabajo, primero porque vamos envejeciendo la población, sobre todo en Europa, y luego que el dolor crónico parece que incluso aparece en edades más tempranas, entonces, lamentablemente. Eh, las personas con dolor crónico, claro, que cuando llegan a ti, ¿qué errores más gruesos, más graves piensas que están cometiendo? Yo sé que es imposible saber de todo y buscar en Google tiene mucho peligro, el doctor Google y demás, pero ¿qué sería lo más grave que piensas que están haciendo? El hábito más Ujú, erróneo que están ujú. cometiendo. Yo para mí, en primer lugar, sí que creo que es importante destacar o subrayar que no acuden a consulta un paciente con dolor crónico, un paciente con fibromialgia, no acude con un error tipo. Es decir, lo que no puedo permitirme profesionalmente es a alguien que acude con una problemática amplia, decirle, tú tienes un error en el que tú acudes. Es decir, yo creo que socialmente, dentro de este ámbito, ¿no? Del dolor crónico, de la fibromialgia, hay un problema general que es que acuden con muchísima información. Un paciente que acude a consulta normalmente a nuestro centro con dolor crónico, con fibromialgia, acude mejor con 20, 30, 40, 50 folios. Y el problema es que han buscado tanta información en tantos sitios, con tantos especialistas, y el problema no está en ellos. El problema yo creo que está en el que no ha habido quizás el profesional que se haya parado y le haya explicado el cómo gestionarse a nivel emocional, el cómo gestionar y comprender, es decir, el dolor crónico, es decir, los cambios que suceden en nuestro sistema nervioso, en cómo poder gestionar nuestra actividad física, en cómo poder gestionar nuestros hábitos. Es decir, yo creo que hay unos pilares básicos que no se hacen y la persona en el dolor crónico, cuando acuden a consulta, yo los veo siempre muy confusos. Confusos yo creo que por un concepto
entre comillas, ¿no? De intoxicación de tanta información y de Sí. tanta búsqueda. Pero realmente, Infoxicación, sí, perdona, sí, infoxicación, la típica, la justamente. infoxicación. Y ahí existe la carencia en la toma de acción. Que alguien te pueda asesorar, que alguien te pueda guiar y explicarte, decirte, ahora tomas acción y gestionas de este modo. Yo creo que es la gran carencia en este perfil de usuario. Sí, además, bueno, les puedes primero liberar de mucho peso que dices, oye, que tú no te sientas, porque ya bastante mal estás para que encima te sientas más culpable todavía por no dar Sí, con la tecla adecuada. sí. Hay muchas definiciones de dolor crónico, bueno, hay unas más básicas, pero ¿cómo podrías resumir qué es el dolor crónico para ti? Si lo tuvieras que explicar a un niño de Mm. 6 años, ¿qué es el dolor crónico? El dolor crónico, es decir, existe un cambio de paradigma muy importante desde hace solo 6 años. En el año 2020, Ujú. la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, y hay una asociación a nivel internacional, que es la Asociación Internacional de Estudio para el Dolor, hicieron un cambio de paradigma en la definición de lo que es dolor, dolor sin más. Los últimos 40 años, la definición de dolor era un concepto en el que para una persona tener dolor era aquel daño en el tejido que nosotros recibimos y la persona percibe en mayor o menor intensidad. Eso era el dolor. Pero hay un cambio de paradigma muy importante a esta pregunta, ¿no? En el 2020, en el que se cambia el concepto y se incluye la teoría de entender el dolor desde un punto de vista biopsicosocial, en el que ahora ya, independientemente de que una persona pueda tener ese daño en un tejido, puede sentir el dolor simplemente sin tener el daño. Es decir, solo con el pensarlo, solo con el rememorarlo, solo con el recordarlo. Entonces, aquí entran ya parámetros a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, que ahora en la propia definición de dolor están incluidos. Y en la línea de tiempo, en el año 2022, hubo una nueva aportación de la OMS en la que se define y se describe lo que decía ahora era el dolor y define lo que es el dolor agudo y el dolor crónico, que era tu pregunta, ¿no? Es decir, quería llevar un poco ese hilo conductor, ¿no? Hasta la definición Ujú. de lo que es el dolor crónico. Y en el 2022, lo que se diferencia ya es dolor agudo, es el dolor que todos podemos entender. Yo me pincho de forma súbita y aguda, a mi cerebro llega, tienes dolor, aparta tu mano, un dolor agudo, hay un daño. Y luego está la definición propia de dolor crónico. ¿Qué es el dolor crónico? El dolor crónico es cuando una persona durante más de 3 meses está sintiendo, percibiendo un dolor real en el que no existe o no hay un daño externo. Es decir, yo pienso en moverme, tengo que mover mi espalda flexionándola hacia adelante y se activa mi dolor. Solo el simple hecho de activar Ujú. ciertas áreas de nuestro cerebro desencadenan la presencia de dolores. Y hay cambios neurológicos en nuestro sistema nervioso que nos predisponen a tener un dolor continuo, y aquí viene la palabra, un dolor crónico. Eso sería un poco la explicación. Es el dolor que sentimos sin ningún estímulo externo y que de forma continuada, solo con pensarlo, solo con acariciarnos, percibimos un dolor que no se corresponde. Pero insisto, las personas que nos estén escuchando, sí, sentís dolor, porque esto sí que es muy frecuente en consulta. No me entienden, no me escuchan, piensan que me invento el dolor. No, no, no. Tu dolor es real, tu dolor existe. Ya. Ya por definición, año 2022, a ese matiz, de hecho en el 2022, la propia OMS cataloga el dolor crónico como una patología per se. Es decir, a día de hoy, año 2026, podemos hablar que el dolor crónico como tal es una entidad patológica. Bueno, es interesante porque al final, en realidad, de lo que estás hablando es de una visión global, holística de la salud. De no decir, Sí, bueno, los psicólogos la cabeza, los psiquiatras, por un lado el cardiólogo, por otro lado el otro. Y esto es lo que ahora mismo se está sabiendo. Has hablado del movimiento, has puesto el ejemplo voy a hacer un movimiento, pero seguro que me va a doler, ¿no? Seguro ya estoy viendo que me va a doler.
pero al Ujú. final el movimiento parece un contrasentido, pero al final el hacer ejercicio y ciertos movimientos, el empezar a moverse, es muy bueno para ese dolor, ¿no? Pero claro, a lo mejor el comienzo es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo rompes ese bucle mental que tienen los pacientes en la cabeza? Aunque sabemos que es Bueno, bueno que se muevan. ahí, primeramente, hay el concepto de esto también. Mi mensaje hoy tiene que ser que las personas que nos escuchen o que nos puedan leer, que vean que hay profesionales que sí que los entendemos, ¿no? Es Sí, decir, y que sí los escuchamos. En este sentido, ¿qué quiero decir? El dolor y el movimiento, existe el concepto de kinesiofobia, es decir, fobia, aversión a moverse. ¿Por qué? En el dolor crónico hay cambios en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, en concreto en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. En concreto, en el hipocampo es lo que graba nuestro cerebro, la zona de ujú, la memoria, y lo asocia a movimientos que he tenido hace 5 años con mi espalda, me provocaban dolor. No lo hagas, cuerpo, no te muevas, porque te va a doler. Entonces, sin que tú te muevas, solo con que tú lo rememores, el dolor se ya. activa. ¿Qué sucede? La pregunta está muy bien. Entonces, claro, ¿cuál es el método o debemos movernos o no? Número uno, tenemos que entender que el movimiento, la actividad física, es un pilar fundamental e imprescindible en la terapia y en la mejora de la calidad de vida de las personas con dolor crónico. Es indiscutible. ¿Qué sucede? Que tendremos que hacer una adaptación a cada una de las personas. Es imposible que yo, por definición, acudan mis pacientes a consulta y que por protocolo le diga a todos, bueno, tiene usted que caminar 45 minutos, algo que es muy cultural, ¿no? Es decir, vaya usted a caminar por el paseo marítimo, yo vivo en Coruña, paseo marítimo, 45 minutos. No, la mayoría de mis pacientes probablemente no toleren esa actividad. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, Claro. evidentemente, averiguar todo lo que sucede con este paciente, averiguar cuántas alteraciones hay y cuánta asociación de dolor hay en su cerebro en relación al movimiento. Recordad, kinesiofobia. Y a partir de ahí, empezar a reeducar de que el dolor que vamos a proporcionarle y pedirle no le va a provocar dolor. Tenemos que reeducar en nuestro cerebro la actividad y el movimiento poco a poco, desde un punto, dependiendo de cada usuario, de niveles mucho más básicos, movimiento muy liviano, a gente que a lo mejor se encuentra en un estado más óptimo y le podemos pedir más. Es decir, realmente necesitamos hacer una adaptación específica en cada caso y ojalá yo os pudiera dar una receta mágica de tienen ustedes que hacer estas repeticiones de este ejercicio y van a mejorar. No, aquí la idea es necesitamos hacer una adaptación de la actividad para cada uno de nosotros. Es imprescindible. O sea que al final es súper personalizado porque cada caso es muy, muy diferente. Y encima en dolor crónico, fibromialgia, que cada uno, bueno, tiene distintas dolencias. Unos tendrán más niebla mental, otros más dolor crónico, otros lo que sea, pues tienes, de hecho, es verdad que dices, educación sobre el movimiento, que es lo que he visto en vuestra página web, ¿no? Habláis mucho de la educación sobre el movimiento. Antes has dicho estrés, descanso, emociones. A mucha gente le costará decir, bueno, esto que tiene que ver, lo has nombrado un poquito, pero el estrés, el descanso, las emociones, está todo conectado, porque al final, lo que hemos dicho antes, la visión global del ser humano es mente y cuerpo. Eh, Como concepto de profesional, desde mi punto de vista, que me dedico al ámbito de la cronicidad, el dolor crónico, la fibromialgia, es importantísimo en consulta el explicarle a cualquier usuario la relevancia de la pregunta que me has hecho. Es decir, ¿qué relación tiene la gestión de las emociones? ¿Qué relación tiene el sueño? ¿Qué relación tiene el estrés? ¿Qué relación tiene la actividad física con el dolor crónico? Es muy importante. Por ejemplo, el mundo del estrés, que está tan de moda en la sociedad actual, vivimos en Sí. una sociedad excesivamente estresada, ¿no? Yo cuando hablo de estrés intento siempre asociarlo a la hormona principal del estrés, ¿no? Al cortisol. El cortisol es la hormona del estrés.
¿Qué sucede? Que una persona esté estresada, generamos mucho cortisol. El cortisol de por sí es muy proinflamatorio. Entonces, nuestro tejido va a estar predisponente a estar inflamado, irritado, igual a dolor. Eso por un lado. Pero por otro lado, esa excitación de ese estrés continuado, lo que estamos haciendo es activando el sistema límbico, es decir, el sistema de nuestras emociones. Con lo cual, cuando tenemos cambios en el dolor crónico, que se llama sensibilización periférica o sensibilización central, en el caso de la sensibilización central, el problema está en que si yo estoy muy excitado, muy estresado, muy agobiado, mi sistema límbico, que es el de las emociones, va a responder muy rápido, muy rápido. Pienso que estoy muy acelerado, pienso en que me tengo que mover, dolor. Pienso en que me van a tocar, mi cuerpo asocia que esta zona que me van a tocar ha tenido daño, dolor. Estamos siempre haciendo un aumento, es un fenómeno aumentativo, el cortisol. El mundo del sueño, digamos que es otro paradigma también muy importante. Yo en consulta me gusta un montón hablar del sueño. Ujú, El sueño es un pilar también muy, muy importante. ¿Por qué? Por la noche nosotros necesitamos dormir. El ciclo del sueño se compone de diferentes fases, de 5 fases, pero son importantes en las 5 fases en una duración de 90 minutos. La fase número 4 es en la que nosotros entramos y nuestro cuerpo físicamente desconecta y tenemos un descanso físico. Hay recuperación física. Y la fase número 5, la que mucha gente conoce socialmente, es la fase REM, fase ujú, profunda, es una desconexión y un descanso de nuestra psique, de nuestro apartado emocional. Eso dura 90 minutos y necesitamos entrar en un ciclo, acabar esos 90 minutos, entrar en otro ciclo. ¿Para qué? Para que se produzca un descanso y una recuperación de nuestro apartado físico y de nuestra psique. Por eso, si no dormimos, no recuperamos a nivel físico, no recuperamos a nivel emocional. Y luego, bueno, por la noche suceden las cosas. Tenemos hormonas de crecimiento, que en el adulto, aunque suene raro, son muy importantes. En el adulto no es para crecer, evidentemente, pero la hormona de crecimiento es una hormona reparadora de tejido y se activa sobre todo por la noche, al igual que nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmune se activa y es muy activo para comer tejido que está dañado y luego hay una parte muy importante que lleva tejido nuevo y repara tejido. ¿Y cuándo sucede esto? Por la noche. ¿Pero cuándo? Cuando dormimos. Con lo cual, con esta breve explicación que os estoy dando, tiene mucha relevancia el que si no dormimos, no reparamos tejidos, no recuperamos nuestro cuerpo, no descansamos nuestra psique. Resumiendo, en la mañana siguiente, ¿cómo nos levantaremos? Regular, mal. Y eso es la mal. pregunta de la mañana de mañana. Pero claro, a las personas que yo veo en consulta y les digo, ¿cuánto tiempo lleva usted con dolor? Precisamente no llevan 5 días, ¿eh? Llevan años, 5, 10, 15, 20 años durmiendo mal. Con lo cual ya tenemos otro pilar importante, que era el sueño, el estrés, la gestión de las emociones. Os hablaba también antes del hábito, de la actividad, del movimiento, otro pilar fundamental. Al Ujú. final son imprescindibles en el abordaje de un paciente con dolor crónico, esta visión, como bien decías, holística o desde un prisma más integral, más amplio, es imprescindible. El- es verdad que del cortisol se habla mucho ahora, que dices, bueno, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos seguramente tenían estresores mucho más importantes, mucho más graves, pero lo que yo creo que tenemos ahora es estresores pequeñitos, constantes, 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 porque yo supongo que un estrés grave, oye, pues cuando no decías, es que no tengo, tengo que buscar comida para mi familia, seguramente, es que si hiciéramos una regla de tres, que a mí las reglas de tres me gustan mucho, dices, si ahora con nuestra calidad de vida en un país como, vamos, dentro de Europa y en sitios como donde nosotros vivimos, tenemos este estrés, pues, ¿qué pasaría entonces cuando no venían una mala cosecha y no tenían que comer? Pues tendrían un estrés muy agudo, pero seguramente no tendrían ese estrés crónico sostenido porque eh, no sé si me estoy explicando bien, porque claro, Sí, 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 sí. el que lo El mantiene, cambio, el que lo mantiene crónico son estas pequeñas de
Hay una notificación de WhatsApp. Ah, espera, no, no sé qué. Espérate, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer mil cosas, tengo que ser productivo. Porque claro, ahora con estas herramientas en la tecnología tengo que ser productivo y tengo que ser, Mm. y también tengo que cuidarme y tengo que guardar tiempo para mí y tengo que hacer Ujú. tantas cosas que no es un super pico de estrés que me va a comer un león, pero es ahí constantemente picándonos, ¿no? El cerebro. Ahí, evidentemente, algo muy importante es entender que el estrés en la actualidad, como bien dices, ha cambiado el paradigma porque hay un cambio en la sociedad, ¿vale? En la explicación del dolor crónico decíamos antes que era un abordaje biopsicosocial. Pues ha cambiado, año 2026, los conceptos del entorno bio, están biológicos en el individuo, pero psicosociales es justo lo que estabas explicando ahora, Rafa. Es decir, el sistema de estrés, de forma primitiva, en nuestro cuerpo es un sistema de defensa. Sirve justamente para acelerar nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, nuestra presión arterial, de forma puntual hasta máximos de 45 minutos para escapar de un peligro vital. Para salvarnos la vida, nos tiene que salvar Eso la es. vida. O sea, tiene El su problema, sentido. el problema es que ahora los cambios que ha habido socialmente nos condicionan personalmente en el que nos estamos salvando la vida continuamente. Salvando continuamente la vida de me han enviado un WhatsApp, salvando la vida de que llego tarde a la reunión que tengo en 15 minutos, salvando tarde que no hay el pan en la panadería que me gusta a mí y ahora es el fin del mundo. Es decir, estamos viviendo un cambio muy importante a nivel social y aquí viene una herramienta muy importante que viene a colación, que es el Ujú. mundo de la gestión de las emociones. Es Claro. decir, existe una carencia enorme, muy grande y que considero vital en todos los pacientes que recibo de dolor crónico, de fibromialgia, es que hay una mala gestión de las emociones. ¿Qué es una mala gestión de las emociones? De lo que estamos hablando. Es decir, llega un momento en la vida en el que, bueno, tenemos que darle relatividad a todo lo que sucede. Evidentemente, si tengo un accidente ahora mismo y me pasa algo grave, pues me tendré que estresar. Es una situación complicada, es entendible. Ujú. Pero la gestión de la emoción la tengo que educar en el que no pasa nada. Si he perdido la línea de bus que llega en 5 minutos, viene la siguiente en 5, no pasa nada. Tenemos que flexibilizar. Tenemos que empezar a gestionar nuestras emociones desde otro punto de vista y sobre todo desde otro tipo de intensidad. Tenemos que cambiar el paradigma volviendo a la pregunta de cuánto nos estresamos y de cuánto vivimos con cuánta intensidad la respuesta a nuestro día a día. Realmente todo iría mejor si nuestras respuestas fueran en consonancia a lo importante de lo que nos está sucediendo. Porque el león no nos come todo el día, nos come solo a lo mejor una vez a la semana. Claro, es verdad. Y bueno, pues los ciclos virtuosos o los ciclos negativos, al final, por eso antes te decía, ¿cómo le rompes a cada paciente ese ciclo? Me has dicho que bueno, que eso se personaliza Ujú. porque cada uno es un mundo aparte, pero esas interacciones que hay cuando estás en un bucle negativo, lo normal es que vaya a peor, porque como todo Sí. está conectado, pero la buena noticia es que si haces pequeños cambios a mejor, también eso es una espiral positiva ascendente, porque yo que siempre digo que en el mismo sitio es difícil quedarse. La espiral es hacia abajo o hacia arriba. Ujú. Entonces, la buena noticia, vamos a ver el lado bueno, de que si empezamos a aplicar nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar, insistiendo, como tú decías, de que mucha gente se enfada porque les dicen, no está en tu cabeza, no, entiéndelo, tu dolor es real, está en tu cabeza quiere decir que simplemente a lo mejor tienes que cambiar ciertos hábitos o cierta manera de pensar, pero no está en tu Sí, sí. cabeza, tu dolor es físico, real, es real. Sí, sí. Yo En... ahí Sí, sí, lo que coméntame la reflexión que... claro, es un punto bueno de inflexión ahora en la conversación que tenemos. Quizás no, la pregunta de cómo yo llego a tocar en la tecla, en la diana con el paciente para hacerle ver, ¿no? Yo, por ejemplo, en consulta, lo que uso mucho son estrategias a nivel educacional, ¿no? De toma de conciencia, de ver la realidad. Uso una pizarra y en la pizarra lo que suelo hacer
con el paciente delante. Evidentemente, voy sí. escribiendo por áreas, ¿no? Cuéntame, alteraciones que veamos en el sueño, pam, 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 escribo. Alteraciones que veamos en hábitos nutricionales, pam, 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 escribimos. Cambios que haya relacionados con la actividad física, enfermedades previas, tal. Empiezo a hacerle ver de forma visual, valga la redundancia, de cuáles son aquellos aspectos que a él le están afectando y que haya una primera toma de conciencia. Y le digo, mira, tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos que empezar a tomar decisiones y ordenarlos. Necesitamos ordenar lo que está sucediendo en tu vida. Necesitamos darte orden. ¿Qué quiere decir esto? Que ves que tienes un cambio y problemas que te condicionan, bueno, pues con el sueño, con el estrés, con la gestión de las emociones, con la alimentación, con la actividad física, etc., etc. Y ahí lo que hago es empezar, es el primer día, ¿no? Es como un poco menear un Sí. árbol, ¿no? Maduro de, oye, tienes que empezar a ver lo que sucede, pero vamos a ordenarlo. Lo ponemos por cajones y vamos a empezar a intentar interactuar de Ujú. forma analítica con cada uno de estos cajones que tienes mal. Por ejemplo, en el ámbito de las emociones, pues venga, nos vamos a apoyar evidentemente en un buen profesional del ámbito de la psicología, fundamental. El Ya. ámbito de la nutrición, venga, vamos a apoyarnos en este profesional del ámbito de la nutrición. Yo lo voy guiando, ¿no? Es decir, lo que hago realmente es hacer ver cuáles son los pequeños cambios que tendría que hacer, pero hay que tomar acción. El problema que sí que existe es que quizás también es un problema social, insisto, no es un problema del dolor crónico únicamente, ni de la fibromialgia. Ujú. Hay un problema social en el que quizás todos estamos a la expectativa y a la espera de que aparezca una tecla, una pastilla, una opinión, algo muy concreto que yo lo tomo en ese momento y mis problemas se van. No, al No. punto al que llegamos en, ojo a la definición de dolor crónico, es decir, cronicidad, largo periodo en el tiempo, llegamos durante un periodo muy prolongado. Con lo cual, para revertir esa situación, necesitamos tener constancia, tener orden, continuidad y en qué. En muchas cosas que se suelen dejar de lado y que suelen ser muy importantes, que por ejemplo son los hábitos de vida. Es importantísimo, importantísimo hacer cambios, pero claro, fíjate la palabra que te digo, que es tomar acción. Uh, Necesitamos tomar acción, que es el gran problema que luego yo me veo en ya, consulta, que es, bueno, ya, yo te escucho, pero ¿y ahora tú qué me haces? Dice, no, no, ya, lo vamos a trabajar juntos, pero tú que estás del otro ya. lado, me tienes que ayudar. ¿Cómo? Tomando acción, tienes que decidir. Y claro, Responsabilidad. Tienes que ser responsable. Una claro, parte, tienes que asumir una cierta responsabilidad. No es todo la ayuda va a venir de fuera, porque entonces va a ser imposible si tú no claro. asumes esos cambios. Bueno, y ahí yo lo que hago, evidentemente, no es una llamada de atención de tú no eres responsable, tú lo haces mal. No, Jamás, no, jamás. Ahí lo no. que tengo que hacer, yo soy un elemento de refuerzo de, venga, falta esto, yo te voy a acompañar en el camino, vamos juntos, pero hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, sumándolas en el tiempo, evidentemente hay un retorno positivo, ¿no? En el usuario. Cada vez se me ocurren más preguntas porque, bueno, antes cuando has hablado del sueño, y esto es un, mucha gente dice, yo me acosté, no me he despertado toda la noche y me he levantado y estoy fatal. ¿Mm? Precisamente por lo que decías, que a lo mejor su fase REM o las fases donde tiene que descansar de verdad y reparar han sido, no ha existido prácticamente o ha existido muy poco, porque decías por lo menos 90 minutos de sueño profundo para reparar y demás. Entonces a lo mejor esa persona siente que no se ha despertado toda la noche, pero su sueño ha sido muy superficial, ¿no? Que eso también ocurre, supongo. Bueno, la pregunta es profunda y es de calado, ¿no? Hay varias causas que pueden provocar el que tú te levantes a la mañana siguiente fatigado. Evidentemente tenemos que saber de forma real cómo es la calidad de tu sueño. Hay el perfil de paciente que se acuesta, se tumba y está con los ojos como un búho y tarda en dormir 2, 3, 4 horas. Ahí tenemos un pico de cortisol y la melatonina está muy baja, es decir, estamos muy excitados, no nos dormimos ya de entrada. Eso es un problema. A la mañana siguiente, cansancio. Tenemos la otra opción de, oye, yo me meto en cama,
Me quedo dormido nada más meterme, pero me despierto muchas veces por la noche. Ahí lo que sucede es que también el cortisol sigue estando a picos muy altos, no ha bajado lo suficiente para que nuestro inductor del sueño, que es la melatonina, funcione y nos tenga en una fase de dormir. Con lo cual estoy despertándome cada poco tiempo, cada poco tiempo. Ujú. Me levanto por la mañana otra vez fatigado. Y luego tengo el sumatorio de nuestra vida diaria. Aunque más o menos de forma regular vayas durmiendo, si tú tienes una vida muy intensa, es decir, tienes una gestión emocional deficitaria, tienes unos niveles de cortisol muy elevados, entre paréntesis, mucho estrés, lo que sucederá es que el estrés está diseñado, recordadlo, para salvarnos la vida. Y si yo estoy estresado todo el día, mi cuerpo fisiológicamente es una carga física muy grande, porque está haciendo un esfuerzo fisiológico para salvarte la vida. Es decir, manteniendo una tensión elevada, arterial, manteniendo una frecuencia cardíaca elevada, manteniendo una frecuencia respiratoria más elevada, manteniendo un aumento del tono, una hipertonía muscular. ¿Y esto qué supone? Resumiendo, fatiga. Y aquí empezamos ya a hablar de otro concepto que daría para otra entrevista, Para que otro. sería el concepto de fatiga crónica. Y esto es el concepto de me levanto la mañana siguiente, aunque he dormido más o menos bien, sigo estando cansado. Pero aquí ya empecéis a ver que tiene mucho link y mucha relación con, oye, pero ¿cómo has estado todo el día de esta última semana, de este último mes, de este último año? Todos los días has estado con una intensidad física por encima de lo que tu cuerpo puede tolerar. Recordad una cosa que siempre lo digo en consulta mucho, no es solo lo que nosotros queramos, sino también es realmente lo que nosotros podamos hacer, que hay una clara diferencia. En el ritmo que llevemos en el día a día no es el ritmo que queramos llevar, sino a veces tenemos que ser realistas y tenemos que tener un ritmo de vida que podamos llevar. Eso es muy importante. Sí, y muchas veces ser una persona muy empática, muy generosa, querer ayudar a toda la familia y luego dices, bueno, ¿cuándo me ayudo a mí mismo? Yo, no sé, en casi todas las entrevistas yo pongo casi siempre el mismo ejemplo, que es en el avión cuando hay una despresurización y caen las mascarillas y llevas a un niño al lado, siempre te dicen, no le pongas la mascarilla al niño, primero póntela tú. No vaya a ser que por poner la mascarilla al niño tú al final no llegues. Entonces, primero ayúdate a ti misma o a ti mismo, ponte la mascarilla y ya cuando estés bien ya puedes ayudar al Sí, niño. Sería una buena también. metáfora, a mí me gusta, Sí, porque sí, dices, intento ayudar a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mi esposo, a mi primo, a mi hermana, a todo el mundo, soy súper generoso. Pero claro, ¿y cuando tengo un tiempo para mí? Porque a lo ya. mejor si cojo ese tiempo para mí, me puedo sentir egoísta, que dices, ¿cómo que egoísta? Si necesitas cuidarte y estar bien. Aquí estoy abriendo como otro melón también Uf, para me otro encanta. podcast. Pero Sí, sí, bueno, quería comentarte, la fibromialgia concretamente se da más en mujeres y no sé si a partir de 40, 50 años, pero también se está dando en personas jóvenes, que podría ser curioso, ¿no? Porque si una persona joven no tiene, no ha acumulado tampoco tantas vivencias, o sí, a lo mejor ha tenido una infancia y una adolescencia muy complicadas y tiene sentido que se manifieste tan jóvenes, ¿no? ¿Qué me quieres comentar sobre esto de la fibro eh, en gente más joven? sí, una realidad sociosanitaria y yo la veo en consulta, a pesar de que siempre voy dirigido a un paciente adulto, pero sí que es cierto que el número de casos de paciente joven me refiero a por debajo de los 20 años, con Ah, 18, 19, 17 años, ver pacientes en consulta con diagnóstico y sintomatología relacionado con fibromialgia. ¿El por qué? Recordad, si vamos al inicio de la entrevista de hoy, de lo que os comentaba, del cambio que había en el paradigma de la ujú. definición de dolor crónico, de dolor, ¿vale? Es entenderlo como un concepto y una definición biológica es del individuo, que puede haber cambios, pero psicosocial. Sí o sí, esto es innegable, ha habido un cambio social muy grande. Las generaciones que están entrando, las que vienen, mis hijas, es decir, hay un cambio a nivel emocional, en la gestión de las emociones, hay un cambio a nivel social, en la interacción social,
Hay un cambio en las rutinas, en los hábitos, en el consumo, por ejemplo, de más pantallas, es decir, menos salida al exterior, menos actividad física. Hay un compendio de situaciones Ujú. biopsicosociales, insisto, que evidentemente van a facilitar que puedan aparecer sintomatología como la que estamos hablando en el dolor crónico, en la fibromialgia, en edades mucho tempranas. Y sobre todo es por el cambio todo de paradigma biopsicosocial. ¿Qué pasa? Aquí sí que es cierto que me queda una explicación que sería el apartado de bio, es decir, qué cambios suceden. Que aquí, bueno, la ciencia tiene que seguir avanzando para que nos proporcione más información, ¿no? De qué cambios biológicos nos pueden predisponer a tener o no fibromialgia, es decir, que sí que pueden suceder cosas, evidentemente, pero sobre todo en el ámbito psicosocial hay un cambio importante, es una realidad. Y lo que tú bien dices Ujú. ahora es una realidad que yo ya no veo solo pacientes de 40, 50, 60, 70 años con dolor. Viene una mujer joven de 18, de 20 años, le preguntas, ¿y qué te sucede? Es que me han diagnosticado fibromialgia hace ya 2 años. Madre ¿Vale? mía. Y ahí, evidentemente, te paras, reinicias la consulta y empezamos de cero. Vamos a hacerlo bien. Yo me voy a la pizarra, lo que hablabas tú antes de hacer ver la importancia que tiene cada uno de nosotros. Hago un Ujú. diagrama. En el centro del diagrama pongo el nombre del paciente, pongo su nombre y debajo pongo salud, la salud de mi paciente. Y a partir de ahí, ¿qué influye en tu salud? Y empiezo a tirar flechas. Influye cómo duermes, qué comes, y tengas 60 años o tengas 20, mi explicación sobre el dolor, sobre la fibromialgia, es la misma. ¿Qué pasa? Que sí que es real un poco, ¿no? La pregunta tuya, de que poco a poco están llegando más a consulta mujeres y hombres de edades mucho más tempranas. También algo muy importante, que eso lo hacen muy bien, lo hacéis muy bien los que estáis divulgando sobre la fibromialgia, os felicito, que es dar más visibilidad a la fibromialgia, más visibilidad al dolor crónico, y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Que socialmente se conozca y socialmente también lleva implícito a nivel sanitario, que a nivel sanitario se le dé la importancia que tiene, que yo creo que eso también es una llamada de atención, de autocrítica, ¿no? Al mundo Sí. sanitario. Sí, dices visibilidad y bueno, estamos sentados aquí charlando precisamente por la Asociación Fibrovisibles, ¿no? Que bueno, habéis firmado una colaboración. Bueno, cuéntame un Ujú. poquillo sobre ello. Supongo que les conocías de hace tiempo o no, no lo sé cómo empezó tu relación con esta asociación. Mira, la relación ha empezado con ellas hace muy poquito, menos de medio año. Sí que es Ujú. cierto que yo como centro, nosotros como centro, colaboramos con entidades de ámbito de patología crónica o patologías de ámbito degenerativo, con lo cual hubo un momento que nuestros caminos se cruzaron porque, bueno, se tenían que cruzar, Se tenían que cruzar. y conociéndolas a Ana y a Lucía, que están en la dirección, ¿no? de Sí, les contaba un poco que una frase que luego me decía Ana, la presidenta, que le había llamado la atención, que a mí el mundo de la fibromialgia, en concreto el paciente con fibromialgia y con dolor crónico, era un paciente que profesionalmente me divertía, me aportaba y me generaba interés clínico, ¿no? Y claro, ella le llamaba la atención, decía, claro, es poco habitual escuchar a un sanitario que diga, oye, vente, siéntate, que me gusta lo que te sucede. Entendedme, gustar lo que sucede, evidentemente, desde un punto de vista de aportación productiva en todo momento. como reto, perdona que si eres una persona con ambición de querer saber más cosas, es un reto importante, perdona que te he interrumpido, Sí, pero lo sí. entiendo perfectamente, Ujú, Rodrigo. ujú. Y es un poco el inicio de nuestra relación, es en ese punto de encuentro, ¿no? De dos caminos que se cruzan, ellos y ellas en relación a la patología que les une, y nosotros como centro al final acabamos siendo un centro de referencia. Nosotros estamos en Coruña, pero en el área metropolitana de lo que es el mundo del envejecimiento, de la cronicidad. Somos una referencia a la hora del abordaje clínico en este perfil de usuarios. Entonces, bueno, era cuestión de tiempo que acabásemos coincidiendo, hemos coincidido y tenemos una fantástica relación, desde luego. Fenomenal.
Pues llevamos, yo creo que casi 40 minutos, lo vamos a dejar, pero bueno, pues eso, hemos abierto distintos melones que daría bueno, seguramente a lo mejor después del verano podemos retomar y hablar Encantado, de otro aspecto. Y ya para encantado. despedirte, has dicho antes, no puede llegar a alguien y yo decirle, bueno, tienes que hacer estas cosas, pero si para los que nos estén escuchando es complicada a lo mejor la pregunta que te hago. Algunos Mm. consejos muy sencillitos, no quiere decir que con eso bueno, les vaya a Sí, cambiar la vida, pero a lo mejor imagínate que con tres o cuatro consejos sencillitos les vale, mejoras un 5% su calidad de vida. Un 5, ¿eh? Que dices, qué vale. poco es, pero a lo mejor es un camino para Mira, luego ya seguir avanzando. consejos importantes desde mi punto de vista como profesional, que me dedico profesionalmente al ámbito de la cronicidad, le diré los siguientes. El primer consejo, necesitas y tienes que encontrar un profesional que te ayude a mejorar tus estrategias en la gestión de las emociones. Tenemos que conseguir mejorar la gestión emocional. Número uno, encontrar un profesional con el que esté cómodo o cómoda y que me enseñe y me eduque en la gestión de mis emociones. Número uno. Número dos, tenemos que encontrar un profesional, puede ser el mismo que el anterior o no, que me eduque y que me enseñe en qué consiste el dolor crónico. Es decir, que me explique los cambios que suceden en nuestro sistema nervioso y hacerme entender por qué yo tengo dolor todos los días de todo el año. Una vez que uno comprende por qué tenemos dolor, a partir de ahí, ojo a esta frase, va entre comillas, podemos Sí, comenzar a desaprender el dolor. Nuestro cerebro puede comenzar a desaprender el dolor, es decir, hacer el proceso contrario. Pero para eso, insisto, en el punto 2 necesito que alguien me lo enseñe y que alguien me lleve en el camino. Y luego un tercer punto, quizás más grande, ¿no? Que es, necesitamos ser ordenados, tener orden en nuestra vida y ser estricto. ¿En qué? Tenemos que tener un orden y en los hábitos de vida, en rutinas. ¿En qué hábitos de vida? Tenemos que tener orden en la calidad del sueño, las horas del sueño, las horas en las que yo me acuesto. Tenemos que tener calidad y un orden en qué? En nuestros hábitos de nutrición, en nuestros hábitos de actividad física, en nuestros hábitos de relación social. Es decir, nuestros hábitos del día a día, sería este tercer punto para mí imprescindible y fundamental. Necesitamos tener orden y colocar bien estructurado nuestro día a día en nuestros hábitos de vida. Y con estos tres consejos, evidentemente, ojalá tuvieran esa eficacia, ¿no? Que decías, ese 5%, pero creo que para mí, como profesional, son innegociables, la verdad. sí. Son fantásticos. Me has dejado, bueno, pues que has ido al corazón del problema. ¿Dónde pueden encontrarte la gente que quiera contactaros? ¿La página web, redes sociales? Cómo pueden contactar con vosotros? Con nosotros pueden contactar vía Instagram, vía Facebook, es decir, recibimos mensajes, lo gestionamos, devolvemos y llamamos. Si no, Ujú. vía correo electrónico, vía página web, tenemos todas las vías de acceso, vía escrito, como ellos quieran, Ajá. y con llamada de teléfono para pedir información. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que considero que sobre el tema en el que estamos hablando, me gusta mucho la personalidad, la presencia, ¿no? Y el tú a tú. Y considero que es muy importante el poder ver a las personas, ¿no? En esa presencia y el poder explicarle con detenimiento muchas de las preguntas, muchas de las incertidumbres, el poder verlos. Pero bueno, las vías principales de comunicación suelen ser vía escrita y a partir de ahí poder ver cómo podemos gestionarlo. Muy bien, Rodrigo. Pues nada, dejaremos en la entrevista los enlaces con redes sociales, con tu página web. Muchísimas gracias por tu tiempo. Se nota que te apasiona lo que haces, por eso te he dicho lo del reto, porque a lo mejor hay profesionales que van a lo cómodo y rechazan, uy, este terreno es muy pantanoso, muy complicado, pero a ti te estimula, cosa que es muy loable.
Y nada, lo dicho, esta entrevista acabará al final en 3 lugares, en YouTube, en nuestro blog y en el futuro canal de podcast. Así que un placer y no es un adiós, es hasta pronto, ¿vale? Hasta pronto, Rafa. Un placer. Venga, Chao, un chao. saludo, Rodrigo.